Normalmente en estas fechas reflexionamos en torno al nacimiento de Cristo Jesús, obviamente muy condicionados por la Navidad, una fiesta en la cual celebramos la salvación que vino al mundo y que es real y que sigue siendo vigente hoy en día. Pero es interesante notar que tendemos a dedicar nuestra atención a diferentes temas a lo largo del año. Sabemos que en Semana Santa vamos a hablar del sacrificio del Señor, de su muerte en la cruz. Sabemos que en Navidad hablaremos de su nacimiento. Y muy pocas veces cambiamos el orden, cuando en verdad es un solo mensaje y no puede haber importancia en el nacimiento si no hay importancia en la muerte. Y no puede haber muerte si no hubo nacimiento. De manera que hoy quiero, ya que pasó además la Navidad y hemos podido estudiar en Lucas 1 y 2 estos cánticos maravillosos, estos 4 cantos que hemos estado estudiando a lo largo de este mes, pues ya hemos estudiado el nacimiento de Cristo. Vamos a mirar hacia aquella noche en la que Cristo Jesús fue arrestado, porque tendremos que irnos a otro evangelio. En este caso nos vamos a Juan y encontramos ¿cuál es el pensamiento de Jesús en todo esto? Hemos visto cuál es el pensamiento de Zacarías con el nacimiento del Señor, cómo adora a Jesús, cómo adora a Dios porque ha cumplido sus promesas. Hemos visto cómo Elizabeth y cómo María también alaban al Señor porque el Señor les ha sorprendido. Hemos visto cómo Simeón alaba al Señor porque el Señor le había dicho que vería la salvación y ahora tenía la salvación en sus manos. Como los ángeles alaban al Señor y esto se contagia también a todos estos pastores. Pero ¿cuál era el pensamiento de Jesús en todo esto a lo largo de su vida y sobre todo pues esta noche en la que fue arrestado, juzgado y después más adelante crucificado? Para eso nos vamos a Juan 17, un texto maravilloso, increíblemente sorprendente, las palabras del Señor, porque es el Señor hablando, es el Señor orando. Y podemos dividir este texto, este capítulo entero, en 3 partes, porque al principio Jesús ora, agradeciendo al Señor y poniendo en sus manos el ministerio que está a punto de concluir. Pero en la segunda parte habla y adora a Dios y ora por sus discípulos, los apóstoles, aquellos que el Señor les dio. Y aún más interesante notar que en la última de sus partes el Señor ora por los que habrían de venir, que somos tú y soy yo. Porque la noche en la que el Señor fue arrestado, pensaba en ti y pensaba en mí. Padre Santo, ayúdanos a reflexionar en torno a las verdades de tu palabra, a profundizar, Señor, en tus palabras de verdad y de vida. Padre, ayúdanos a comprender qué es lo que tú quieres para con nosotros. Ayúdanos a ver cómo es que esta cruz de 2000 años atrás nos afecta hoy, en nuestra realidad. Nos afecta de manera evidente, palpable y de manera, Señor, que tiene que trascender en todos los aspectos de nuestras vidas. ¿Cómo es que Cristo Jesús pensaba en cada uno de nosotros cuando miraba esa cruz, cuando sufría en esa cruz, mientras moría en esa cruz y cuando dejaba también la tumba vacía al tercer día? Ayúdanos, Señor, a entender esto y ayúdanos, Señor, a movernos a la alabanza y a la adoración, porque para eso fuimos creados. En el soberano nombre de Cristo Jesús pedimos todo esto. Amén y amén. Juan 17. Dice Juan 17. Después de decir todo esto, Jesús levantó los ojos a los cielos y exclamó: Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Le has otorgado potestad sobre toda la humanidad, para que se dé vida eterna a todos los que tú le confiaste. Y en esto consiste la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra,
habiendo llevado a cabo la obra que me encomendaste. Ahora pues, Padre, glorifícame junto a ti, con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiera. De momento hasta aquí, porque esta es como la introducción de la oración del Señor. Pero es una introducción que tiene mucha carga, mucha enseñanza, no solo teológica, sino también a nuestro día a día, a nuestra relación con Él actual. Porque la manera en la que Jesús, que es Dios, se relaciona con el Padre, que es Dios, tiene que afectarnos también a nosotros. La salvación se nos da a conocer como un trabajo dirigido, ejecutado y deseado por la Trinidad al completo. Muchas herejías se han dicho a lo largo de la historia. Herejías que apuntan a una división en la Trinidad en cuanto a voluntad. Como si el Padre no quisiera que fuésemos salvos. Como si el Hijo se hubiese revelado para entonces así salvarnos de un Dios Padre malvado. Nada más alejado de la realidad. El Señor nos da a conocer que en la Trinidad, en la persona, en Dios, no hay división. De manera que Jesús está a punto de enfrentarse a la muerte, a la cruz. Y no nos engañemos, sí le costó. Y está orando al Padre, pidiéndole fortaleza, pidiéndole que le ayude a glorificarle. Porque la fortaleza de Jesús viene de su unidad con el Padre, con el Espíritu Santo. Él es uno, Dios es uno, y Él mismo lo dijo: el Padre y yo uno somos. Y por eso Jesús tiene autoridad sobre todo. Por eso Jesús es la fuente de vida eterna. Por eso Jesús apunta al Padre. Porque no hay división en cuanto a su voluntad con el Padre. Y hay un anhelo en su corazón. Tú me has otorgado potestad sobre toda la humanidad para que dé vida eterna a todos los que tú me confiaste. Él tiene un anhelo, una misión, un cometido, un ministerio que llevar a cabo, y ese es dar vida eterna a la humanidad. Porque la Biblia es clara: la paga del pecado es muerte, y por cuanto todos pecaron, todos están destituidos, separados de la gloria de Dios. No tenemos acceso al Padre, no tenemos acceso a Dios. Estamos separados, estamos perdidos, estamos muertos. De manera que Dios mismo en persona tiene que venir a dar vida a la humanidad. Esa es la celebración de la Navidad, que Dios vino a nosotros, porque nosotros no podemos ir a Dios. Porque a Dios no lo vio nadie jamás, pero el unigénito Hijo del Padre le ha dado a conocer. Y la vida eterna es conocer a Dios, versículo 3. Y en esto consiste la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y esta es una afirmación que tenemos que tener clara en nuestras vidas. No hay salvación si no es mediante Cristo Jesús. No la hay, no existe, no puede haber. Cristo Jesús es el autor de nuestra salvación. Separados de Él estamos muertos. Y esa es la vida eterna, que le conozcamos, que tengamos una relación estrecha con Él. Y entonces Jesús, haciendo esto, con el trabajo que hizo en esa cruz, con su obra magnífica, maravillosa, poderosa en la cruz, glorificaba al Padre. No había separación en voluntad respecto a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, porque la Trinidad es una, y la Trinidad al completo me quería salvar.
Por otro lado, también se nos da a conocer que Jesús estaba antes de que el mundo existiera. Herejía tras herejía ha intentado minimizar a la persona de Cristo. Como no hay salvación si no es por Cristo Jesús, el enemigo se encarga de atacar la verdad respecto a Cristo Jesús. Y es que la Biblia nos enseña que Jesús es Dios, no es un Dios. Es Dios, el único y verdadero Dios. No es un Dios menor, no es un Dios creado, no es un ser creado. No es alguien que está entre lo que es Dios y los ángeles. No, Él es Dios. Él es autoridad sobre todo porque Él es el creador de todo. O como nos dice Pablo, por Él existe y subsiste todo cuanto fue creado. Recordándonos a lo que dice ya Génesis 1, que el Señor ordenó que todo fuese creado. De manera que Él es Dios. Dios en persona vino a salvarte y a salvarme de nuestros pecados, de la muerte eterna, de las garras del enemigo. Y aquí, antes de la cruz, en su oración previa a ser arrestado, a ser juzgado, a ser condenado a muerte, a ser humillado, torturado y crucificado, Él estaba pensando en ti y en mí. Él pensaba en nuestra salvación. Versículos 6 en adelante. Te he dado a conocer a aquellos que del mundo me confiaste. Tuyos eran y tú me los confiaste y han obedecido tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque les he entregado las palabras que tú me diste y ellos las han aceptado. Y han reconocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo te ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me confiaste, porque son tuyos. Todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. Y he sido glorificado en ellos. Y yo ya no estoy en este mundo, pero ellos sí están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, guarda en tu nombre a los que me has confiado para que sean uno como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de la perdición, para que la escritura se cumpliera. Pero ahora vuelvo a ti y digo esto en el mundo para que tengan mi gozo completo en sí mismos. Yo les he entregado tu palabra y el mundo los odia porque no son del mundo, como tampoco lo soy yo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco lo soy yo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así los he enviado al mundo. Por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Aquí el Señor está pidiendo por sus discípulos, por sus seguidores, por aquellos que están a punto de empezar un sufrimiento que por 2000 años se ha perpetuado y ha permanecido, porque la iglesia sigue en persecución, porque el mundo sigue atacando la verdad, porque seguimos en este mundo sin ser de este mundo. De manera que el Señor ora por nosotros. Él es el que va a la cruz, pero de camino a la cruz piensa en nosotros. Y entendemos que la misión, el ministerio de Dios, de Jesús, fue dar a conocer quién es Dios. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo del Padre le dio a conocer. Él vino para que le conociéramos en su totalidad, su carácter, su amor, sus enseñanzas, y su mensaje era: el reino de los cielos ha llegado. La verdad del cielo, el Dios del cielo se ha acercado. Venid, conocedlo. Venid, sed transformados por Él. Venid a la vida que Él da. Él dio a conocer a Dios a los
suyo vino, pero los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Pero si somos hijos de Dios, debemos ser como Dios es. Y en Él no hay división. Hay una unidad perfecta. Por eso es tan importante que entendamos que no ha habido, no habrá, no hay división en la voluntad en cuanto a la Trinidad. Lo que Dios Padre quiere es lo que Dios Hijo quiere, lo que el Espíritu Santo quiere. Es Dios en tres personas. Y ellos como unidad se encargaron de nuestra salvación. Y ahora nosotros entramos en la ecuación, porque el Señor nos ha dado un ministerio, y es que ahora nosotros le demos a conocer a otros. El ministerio que hubo en Cristo Jesús es el ministerio que ahora Él nos da. Él nos llevaba al Padre, nosotros llevamos al mundo a Dios. Obviamente Él sí salva, nosotros no, nosotros llevamos al que salva. Pero el ministerio que Él nos ha dado es este mismo ministerio, darle a conocer. Cuando cumplimos con nuestro ministerio estamos santificándole, estamos glorificándole. ¿Y has notado cuántas veces se repite esto? Y no somos del mundo, que nos aborrece, sino de Dios, que nos ama. Y en Él somos guardados, y por Él somos guardados. El Señor estaba orando por ti, estaba pidiendo por ti, por la labor que Él nos habría de dar, el ministerio en el cual ahora nos encargamos, y es el de llevar a toda persona a los pies de Cristo. Cuando cumplimos esto, estamos cumpliendo con el cometido de la iglesia. Importante, no podremos hacer nada de esto si en nosotros hay división. Y el Señor pidió, Padre, que sean uno, como tú y yo somos uno. Otra vez hablaríamos de la doctrina de la enseñanza que Cristo Jesús es Dios, el Padre y Él son uno. Pero nosotros somos el cuerpo, la iglesia, y debemos ser uno. Cuando tú te dueles, yo me debo doler. Cuando tú te alegras, yo me debo alegrar. Cuando hay necesidad en tu vida, hay necesidad en la mía. Y este cuidado mutuo es parte de la idea de ser iglesia. No somos iglesia si descuidamos a nuestro hermano. No somos iglesia si no llevamos las buenas nuevas. No somos iglesia si en nosotros hay división. Y no somos iglesia si no llevamos las buenas nuevas de Cristo Jesús al mundo. Estas actividades, estos ejercicios son parte intrínseca, inseparable de lo que significa ser iglesia. Hermanos, Jesús tenía la cruz delante. Él sabía lo que venía. Él sabía que estaban pronto a prenderle, a crucificarlo. Eso no le pilló por sorpresa. Y a pesar de todo, su oración era que sean uno, como tú y yo somos uno. ¿Ves la importancia de la unidad? Que el Señor estaba pidiendo por unidad en la iglesia. Y si la iglesia no está cumpliendo con su ministerio hoy, es por la división que puede existir en ella. Los estudios que se han hecho a lo largo del tiempo nos apuntan a que la iglesia en España crece porque las iglesias se dividen, no porque se multipliquen. No puede existir esta realidad. No podemos conocer esta realidad y actuar como si no pasase nada. Es importante que seamos uno, porque el mundo nos va a atacar, porque el mundo va a intentar derribarnos, porque no le agradamos al mundo, porque no somos del mundo, porque la verdad es atacada, como nuestro Señor fue atacado. Y en esto debemos ser iglesia también. Debemos ser uno.
Qué importante es comprender esto. En el libro de Hechos, que ya lo hemos estudiado, se nos da a conocer que la iglesia en sus primeros tiempos tenía todas las cosas en común. Un testimonio tan fuerte que hacía que muchos viniesen a los pies de Cristo al ver cuánto se amaban los hermanos de la fe. Hoy en día, lo cierto es que el testimonio de unidad en la iglesia ha cambiado, de manera que muchos rechazan a Cristo al ver la división que hay en el cuerpo de la iglesia. ¿Cuándo hemos cambiado? ¿Cómo hemos permitido que esto ocurra? Hermanos, tenemos que parar. Eso no es de Dios, porque Dios es uno. Versículos 20 al 26. No ruego solamente por estos, por los discípulos, por los que ahí había, por los que ahí estaban. No ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por su palabra, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Yo les he dado la gloria que me diste, para que sean uno, así como nosotros lo somos. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad y para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también me has amado a mí. Padre, quiero que aquellos que me has dado estén conmigo donde yo esté, para que vean la gloria que me has dado, pues me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre, justo el mundo no te ha conocido, pero yo sí, y estos han conocido que tú me enviaste. Les he dado a conocer tu nombre y seguiré haciéndolo aún, para que el amor con el que me has amado esté con ellos y yo en ellos. ¿Ves la centralidad de la unidad en la iglesia? Pido también por los que han de venir, tú y yo, para que sean uno, como tú y yo somos uno, para que sean perfectos en unidad. La iglesia debe ser un ente, debe ser un ser vivo, perfecto en unidad. Y nuestro deber es compartir. Y al compartir el evangelio glorificamos a Dios. Pero esto es imposible mientras no estemos unidos como nuestro Padre, como nuestro Señor nos ha enseñado. Y en todo eso es interesante notar que Él nos invita a tener una estrecha relación con Él. Si entre nosotros, los que ahora hemos creído, debe haber unidad, ¿cuánto más no debe haber unidad entre nosotros y el Padre? Entre nosotros y Dios. No podemos vivir una vida cristiana y, por ejemplo, no abrir nunca nuestra Biblia. No saber ni siquiera dónde está en casa. Sin orar, sin alabar al Señor, sin congregarnos. Esto no existe, hermanos. Nunca ha existido. Piensa por un momento, si fueses Satanás, ¿de qué manera atacarías a la iglesia? ¿Con mentiras absolutas o con mentiras que tienen un poco de la realidad? De manera que a lo largo de la historia de la iglesia se han ido metiendo ideas satánicas, demoníacas, como por ejemplo que no pasa nada si no lees tu Biblia. Eso es para los estudiosos. No pasa nada. Totalmente contrario a lo que la palabra nos enseña. No pasa nada si no oras. Total, el Señor ya lo sabe. Totalmente a lo que la Biblia nos enseña, orar sin cesar. No pasa nada si no te congregas. Un día, dos, vas solo en Navidad, vas solo en los eventos especiales, te conectas de vez en cuando online. Totalmente contrario a lo que la palabra nos enseña. No dejéis de congregaros como algunos tienen por costumbre. ¿Ves cómo poquito a poco se nos van metiendo ideas, parecen pequeñas, pero su efecto es grande?
nosotros vivimos en la verdad. Nosotros vivimos en la verdad. No existe, no ha existido, no existirá, porque no es el diseño del Señor, una iglesia que no ora, una iglesia que no predica, una iglesia que no estudia la palabra de Dios y se somete a ella, una iglesia que no se congrega, una iglesia que no ama a sus miembros, se duele cuando estos se duelen y se alegra cuando estos se alegran. Una iglesia en la cual no hay unidad. No existe, no existió y no existirá, porque no es el diseño del Señor. Será otra cosa, pero no será una iglesia del Señor. Porque cuando Él estaba ante la cruz, a punto de sufrir algo que no podemos ni empezar a comprender, Él estaba pidiendo por nuestra unidad. Porque compartamos su verdad, porque traigamos a otros al entendimiento pleno de Cristo Jesús. Él nos invitaba a tener una relación estrecha con Él. Y en todo esto se nos da a conocer esta verdad, que Dios nos ama desde antes de la fundación del mundo. Él es amado por Dios. Tanto amó Dios al mundo que se entregó y fue a esa cruz de manera voluntaria. Porque en cualquier momento Dios, que es todopoderoso, podría haber dicho: se acaba todo. Los pecadores al juicio final, a la muerte eterna, no hay perdón para ellos. Pero su amor y su misericordia nos llevan a su justificación. Él nos ha amado tanto que tomó cartas en el asunto, que se hizo hombre, se encarnó, 100% Dios, 100% hombre. Y como hombre se cansaba al andar, se cansaba de sus largas jornadas de predicación, de sanación, y lloraba, pero reía. Y cuando se hizo niño, en el pesebre, no te creas que estaba en silencio. Seguramente lloraba, como todo recién nacido hacía. Y de mayor, seguramente cuando se cayó alguna que otra vez como niño, seguramente lloró. Y su cuerpo tardó lo que tarda un cuerpo en sanarse. Y tuvo que aprender, el Dios que lo sabe todo, que lo ha creado todo, el oficio de carpintero. Y así dio a conocer quién es Él. El hombre perfecto, porque es 100% Dios, 100% hombre, que se encarnó y ahora que está camino a la cruz, está pidiendo por ti y por mí, porque en ningún momento olvidó ni abandonó cuál es su cometido. Y en esa cruz sufrió y le dolió. Y le dolió cada clavo, le dolió cada latigazo, le dolió la cruz, le dolió, le pesó. ¿Te crees que no gritó en la cruz? Que cuando dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, lo dijo sin dolor. Que esa afirmación no le costó. Él dio así a conocer su amor. Dios nos ama. Y en todo esto glorificó al Padre. Y en todo esto nos salvó. Y este fue el precio que Él estaba dispuesto a llevar a cabo para que tú y yo hoy tengamos una estrecha relación con el Santo, para que seamos justos. Porque Dios se dio a conocer por medio de su Hijo, Jesucristo. Pero al tercer día resucitó y hoy está en gloria. De manera que Él dice: que estén con nosotros, oh Señor. Y Él sabía que iba a la muerte, pero Él sabía que Él es poderoso para salvar y que resucitaría en poder.
para resucitarnos a nosotros también, darnos vida a los que estábamos muertos, y hoy podemos estar con Él porque somos amados, bendecidos, porque somos salvados por Él. De manera que cuando celebramos Navidad y cuando vienen estas fechas, hermanos, por supuesto recordemos el nacimiento de Cristo Jesús, pero no olvidemos su cruz. No olvidemos por qué vino. Él vino a salvar lo que se había perdido. Vino por ti y vino por mí. Y cuando estaba ante la cruz, estaba pidiendo por ti y por mí de manera personal. Ese es el alcance de su amor, un amor eterno, infinito, desde antes de la fundación del mundo. Sabiendo que tú y yo nos rebelaríamos contra Él, nos creó y nos dio salud en el vientre de nuestra madre y nos protegió en nuestro nacimiento, cuando éramos niños y no nos valíamos por nosotros mismos. Sabiendo lo que aún habríamos de hacer en su contra, nos amó. Y hoy nos ama. Y la iglesia debe compartir este mensaje, pero no podrá llevarlo a cabo mientras haya en ella división. De manera que nuestra labor es darle a conocer. Como dice el villancico, ve, dilo en las montañas que Cristo el Rey nació. Pero no olvides que también murió y resucitó por ti y por mí. Porque Él dio a conocer el nombre de Dios. Y aún seguirá haciéndolo, decía. Aún seguirá haciéndolo porque aún no había ido a la cruz. Pero la cruz era una realidad que Él habría de cumplir. Y en su corazón había decisión. Para que el amor con que me has amado esté en ellos. El amor de Dios ha sido puesto en nosotros y yo en ellos. Y Cristo Jesús está en nosotros. Qué bueno es saber todo esto. Qué bueno es poder decir que conocemos a Dios, que tenemos una estrecha relación con Él. Pero no olvides que esto quiere decir que en nuestra vida debe haber cambios y debe haber evidencias. Padre Santo, gracias. Gracias, Señor, porque te diste a conocer. Gracias, Señor, porque esa cruz ha llegado a ser maravillosa a nosotros. Un instrumento de dolor y de tortura, de muerte y humillación. Fue la herramienta que tú usaste para demostrar tu amor hacia nosotros. Y todo el que cree en Cristo Jesús tiene vida eterna. Y no hay salvación fuera de ti. Y como iglesia, Señor, queremos compartir este mensaje, que Cristo Jesús es el perdón de los pecados. Que no merecemos este perdón, pero tú lo has regalado. Que el Padre nos amó desde antes de la fundación del mundo, de manera que envió a su Hijo. Y ahora todo aquel que en Él cree tiene vida eterna y ha dado a su Santo Espíritu como garantía. Porque la Trinidad al completo quiso salvarnos y llevó a cabo la salvación de cada uno que pone su fe en Él. Como iglesia, Señor, queremos compartir esta verdad. Así como tú nos has llevado a conocer al Padre, queremos llevar a la humanidad a conocerte a ti. Y gracias, Señor, porque el mundo nos ataca y en el mundo hay aflicción, pero tú has vencido al mundo. Y aunque estamos en este mundo de tinieblas, de peligros, de mentiras, de pecado, no somos de este mundo, porque tú nos has hecho, Señor, un hogar ahí a tu lado. Tú nos has llamado
a estar unidos a ti. Qué milagro más maravilloso es el de la obra que tú hiciste en cada uno de nosotros. Gracias, oh Señor. Te glorificamos, te alabamos, Señor. Gracias, oh Señor. Ayúdanos a vivir en unidad, a vivir santificando y glorificando a nuestro Señor y Salvador. En el nombre de Cristo Jesús, Rey victorioso, Salvador y Señor de nuestras vidas. Amén y amén.